Muy buenos días, mis hermanos, amigos que están viendo este video. Soy el pastor Gustavo Carrillo. En esta mañana hermosa del Señor, estamos hoy a 7 de marzo del 2019. Estamos contentos de estar aquí en esta bella ciudad, la ciudad de Guatemala. Y saludo a todos los que están viendo este video que son de aquí, de la ciudad de Guatemala. Estamos ya listos para empezar en esta tarde la convención Cumbre Internacional DIV. Así que estamos contentos de ya esta tarde empezar a participar. Y hoy, pues como siempre saben, estamos leyendo la palabra del Señor. Estamos aquí leyendo el libro de el Diario Devocional Avivamiento 2019. Esta herramienta nos está ayudando a leer la palabra de Dios de una manera sencilla, pero profunda, porque estamos poniendo en práctica lo que dice la palabra. Y el día de hoy, como ustedes pueden ver acá, para el día 7 de marzo, tenemos que leer el capítulo 22 del libro de Lucas. Y como vemos en el libro de Lucas, como siempre hacemos un pequeño resumen del capítulo, podemos ver su primera parte que habla del complot para matar a Jesús. Y en este momento vemos cuando él se va acercando a la fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, y él quiere hacer su Pascua, y los ancianos y los sacerdotes que estaban en contra de Jesús temían de que llegara esa fiesta y que hubiera mucho problema con la gente, entonces trataron de presionarlo. Entonces en el versículo 7 vemos la institución de la Cena del Señor. El Señor Jesucristo quería reunirse con sus discípulos para tener esa cena, esa última cena que tuvo antes de ser crucificado. Y él les dice a sus discípulos que él anhelaba reunirse con ellos. Entonces les da instrucciones, les dice, por favor, vayan a tal sitio de la ciudad, van a encontrar un hombre que va cargando un cántaro, síganlo hasta su casa, y cuando llegue a esa casa, díganle que el Señor Jesús quiere el aposento alto, que lo tenga preparado para la Pascua que va a tener. Ellos hicieron de como el Señor Jesucristo les mandó, fueron, encontraron al hombre, lo siguieron y le pidieron el lugar para hacer la cena del Señor. Entonces, prepararon la cena como era normal. Y luego vemos lo que sucedió en esa cena. Estaban los 12 discípulos sentados alrededor de Jesús y estaban tomando su cena, y él dijo que no iba a tener esa cena sino esa última vez, que la siguiente cena iba a ser en el cielo con nosotros. Luego empezó a tomar cada una de las copas, ¿verdad? Son 4 copas en total que él tomó en esa cena. Tomó la primera, que es la copa de la salvación, tomó el pan, él dijo, coman, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Luego tomó el vino y dijo que ese era el nuevo pacto en su sangre, que hicieran eso también en su memoria. Y luego no tomó la cuarta copa, que era la última copa de la cena, sino que él salió de ese lugar a orar. Pero antes de llegar a ese punto, el Señor Jesucristo tenía otras conversaciones con ellos. Por ejemplo, en el versículo 24 es la grandeza del servicio. Entre estos mismos discípulos empezaron a pelearse entre ellos, a discutir entre ellos, a ver quién era el más grande, ¿verdad? Pero ya el Señor Jesucristo había dicho que uno de los que estaban en la mesa lo iba a entregar. Entonces ahora están ellos ahí preguntándose que quién será, que quién es el mejor, que quién es el mayor. Y el Señor Jesucristo le dijo, no peleen por eso, porque el que es mayor tiene que ser el menor y tiene que tratar a sus hermanos como menores a sí mismo. Entonces, esa es la llamada de Dios para nosotros, para servir, y que Él en el cielo nos dice que vamos a tener cómo servir a las 12 tribus del Señor. Luego en el versículo 31 encontramos a Jesús anunciando la negación de Pedro. Y esto es interesante porque anteriormente, al principio, cuando leímos el capítulo, en el versículo número 3 aparece Satanás y dice la palabra que entró Satanás en Judas. O sea, imagínense lo interesante, que Judas fue dominado, fue influenciado por el mismo Satanás para ir donde los sacerdotes y ofrecer a Jesús por unas cuantas monedas de plata. Ahora aquí estamos encontrando que el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro le dice, el mismo Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero yo he rogado por ti para que eso no te suceda. Así que sé fuerte. O sea, imagínense cómo está la situación acá. El Señor Jesucristo sabe lo espiritual y sabe que ya uno de ellos lo va a entregar porque fue tentado y cayó en la tentación, que fue Judas. Ahora Pedro es el siguiente y él le dice, Pedro, cuídate porque el enemigo viene a pedir, a zarandearte, a traerte en problemas.
Por eso que uno debe estar manteniéndose en oración, le dice el Señor ahí. Luego en el versículo 35 vemos cómo les envía a que lleven sus espadas, que lleven sus alforjas, porque ellos van a empezar a tener que salir corriendo, porque al Señor Jesucristo lo iban a presionar. Luego en el versículo 39 vemos a Jesús en el Getsemaní. Todo esto es lo que sucedió en el aposento alto. Él está tomando su cena y cuando entonces habla todas estas cosas, él sale y se va al Monte de los Olivos a orar. Pero esta fue una oración diferente. Esta fue una oración diciéndole al Señor Jesús, diciéndole al Padre que él no quería pasar esta copa. Y llevó a sus discípulos para que fueran con él y estuvieron como un poco de distancia y ellos se quedaron dormidos. Entonces el Señor Jesucristo cuando regresó les dijo, no pudieron haber orado conmigo un momento. Despierten, levántense. Y les dice, orad para que no entren en tentación. ¿Por qué dijo esto? Porque recuérdense, ya Judas había caído en la tentación. Ahora viene Pedro y Satanás lo pide para tentarlo. Y el mismo Señor Jesucristo ahí en la cena le dijo, Pedro, tú me vas a mí a tentar, tú me vas a negar a mí 3 veces antes que cante el gallo. Y él dijo, ¿cómo va a ser eso si yo voy contigo? Si te van a meter preso, yo voy preso contigo. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a ver aquí en el arresto de Jesús. Cuando entonces Él los dice que se levanten, empieza a llegar una turba, dice, de gente que lo venía buscando con espadas y con palos. Y cuando llegan a Él, Judas lo besa, porque esa era la señal que le había dado a los ancianos, que al que besare ese era Jesús, porque era oscuro y todos se vestían igual, no sabían quién era Jesús. Entonces lo besó y Jesús le dijo, con un beso entregas al Hijo de Dios. Entonces se enojan Pedro y saca su espada y Juacatán le corta la oreja a uno de los soldados y él le dice, no, basta ya, no es con esta manera que vamos a pelear. Tomó la oreja y se la puso de nuevo. Entonces estamos viendo cómo sucedió esta situación. Lo meten preso al Señor Jesús y continúa el capítulo 22, ahora en el versículo 54, Pedro nega a Jesús. O sea, él todavía estaba con contacto con Jesús, en sus ojos, todavía se miraba uno al otro. Y entre la multitud estaba escondido Pedro porque estaba con miedo. Y una persona lo reconoció y dijo, tú eres de ellos. Dijo, no. La segunda vez otra persona le dijo, tú eres uno de ellos. Volvió a decir que no. Una hora después una tercera persona le dijo, tú eres uno de ellos. Y él negó. Y en el momento vio a Jesús y se amargó. Salió llorando amargamente porque entonces el gallo cantó y Dios le había dicho que orara para no entrar en tentación. Luego vemos a Jesús encarcelado y azotado, ya que lo habían llevado delante de los sacerdotes y le preguntaban, le ponían le tapaban los ojos y le pegaban y le decían, a ver, profetízanos. ¿Quién fue el que te pegó? Imagínense lo que el Señor Jesucristo pasó por cada uno de nosotros. Y por último, en el versículo ya 66, donde termina el capítulo 22 que estamos discutiendo, vemos que Él es llevado ante el concilio. Y ahí le preguntan a Él, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y Él le dice, ustedes lo dicen. Si yo les dijera que no o les dijera que sí, ¿cuál es el punto? Ustedes como quiera me van a matar. Entonces ahí tuvieron ellos la base para entonces matarlo, para enjuiciarlo, ¿verdad? Y vamos a leer el día de mañana el capítulo 23, que nos va a dar más detalles sobre esto. El día de hoy yo quiero terminar este video motivándoles a ustedes a que lean la palabra del Señor. El versículo que yo he escogido para esta lectura se encuentra en el versículo 46, cuando el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, levántense, oren para que no entren en tentación. Debemos nosotros todo el tiempo estar orando, no para ser más santos, sino simplemente para que Dios nos libre de la tentación. Recuérdese que el Padre Nuestro, cuando los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, enséñanos a orar, Él les dijo, deben de orar de esta manera. Y una de las cosas que debe incluir tu oración, no es como un rezo, pero que tu oración incluya, líbranos del mal, ¿verdad? Que no pequemos, perdona a los que nosotros cometemos errores. Entonces, ¿por qué? Porque todo el tiempo nosotros estamos expuestos al pecado, expuestos a la tentación. El diablo no vino sino a matar y a destruirnos. Él quiere vernos mal. Todos los días Él no descansa para cumplir ese objetivo. Por tanto, nosotros debemos de velar y orar para que el enemigo se vaya de nosotros y no caigamos en esa tentación. Por eso mi versículo es eso. Dios me dice a mí, Gustavo, ten cuidado porque el enemigo en todo momento anda alrededor tuyo para tentarte. Ora, porque en la oración tú te conectas con Dios, le dices a Dios cuáles son tus necesidades y Él te ayuda a fallar, a vencer la tentación.
Así, mis hermanos, ore al Señor para que no entre en tentación. Les amo, les bendigo y será un privilegio a todos los que están ya aquí en Guatemala saludarle ahí en la convención, en la cumbre esta tarde, a las 2 de la tarde empezamos. Y a todos los que son lluvias de gracia allá en West Haven, Connecticut, les amo, les bendigo y les motivo a que sigan leyendo la palabra conmigo. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Aquí estoy en la casa de mis suegros. Aquí detrás de pantalla está mi suegro. No sé si mi suegro quiere salir en el video. Vamos a presentarlo. Aquí está don Carlos. Don Carlos, salude ahí a todos por allá. Dios los bendiga. Todos, todos, todos. Ahí está don Carlos. Saludos a todos. Que Dios les bendiga. Será el día de mañana.